controversia si es válido, si es cierto, si es verdadero que del PIB del 2026 lo que se recaude sea el 22.5%. Que el balance presupuestario sea de un déficit del menos 3.6, que el balance público amplio sea del menos 4.1 y que la deuda pública total, que está expresada en ese concepto de saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, resumen que está entre paréntesis, y que el gobierno dice, bueno, la deuda pública de México es de ¿cuánto? Del 52.3% del producto. Ya, para concluir, aquí están expuestos los detalles del argumento anterior, que nos da el gobierno. Por razón de tiempo, pues no los vamos a detallar. Aquí se concluye con esto. En los términos empleados por el artículo 2 del proyecto de decreto de presupuesto, de manera inequívoca hacen referencia a la regla de excepción. Ya hemos visto cómo el 17 de esta ley federal reglamentaria de presupuesto y de la responsabilidad hacendaria nos está diciendo que puede haber déficit, pero es una situación excepcional. Entonces, el artículo 2 hace referencia a esa disposición y nos dice que habrá un déficit en el 2026, pero no nos dice que viene acumulado desde el 2015 con déficit fiscales anuales. El modo como se viene aplicando esta regla de excepción o regla de escape desde el 2015 viene ocasionando que la deuda pública federal haya evolucionado hasta rebasar en el 2024 el 50% del PIB, al grado de que para 2026 se estima que la deuda, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público alcance el nivel de 52.3% del PIB. Conclusión, a mi modo de pensar, se ha llegado el momento de que ante el estado de la realidad, el estado de cosas, no se está cumpliendo con el artículo 17, párrafos 3º a 5 de esa ley, mejor modifiquemos y normalicemos, como lo dicen los criterios, normalicemos el déficit fiscal del país. Entonces, en suma, lo que quiero yo decir como aportación en la revisión de los instrumentos de ingresos y presupuesto de ingresos para el 2024. Muchas gracias. Como les puse, vamos a continuar dando la palabra a la maestra Blanca Alicia Mendoza Vera, quien nos va a referir su visión al haber estudiado la iniciativa de ley de ingresos de la Federación propuesta para el 2015. Por favor, maestra. Gracias. Buenos días, gracias por la invitación al presidente de mi colegio, mi maestro, el maestro Luis Carballo. Gracias también por la invitación de la directora del seminario, la doctora Palomino. Y bueno, dicho esto, quiero decirles que estoy un poco preocupada porque creo que hice demasiadas láminas, pero estoy llena de fascinación de ver que el grupo completo y que el grupo prácticamente está siendo ocupado por aquellos para quienes trabajamos, por ustedes compañeros, ustedes jóvenes que en el futuro van a ser estudiosos del derecho. Y dicho esto, pues inicio rápidamente para comentar en primer lugar que bueno, del análisis
análisis del paquete económico para 2026 y además, porque así se señala textualmente en la exposición de motivos correspondiente, este paquete tiene por objeto formular una propuesta integral de política económica para el segundo año de administración del Ejecutivo Federal a fin de consolidar un modelo de desarrollo con bienestar y humanismo orientado a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos constitucionales y a promover, de acuerdo con lo que se señala, un crecimiento incluyente, sostenible y equitativo que eleve las condiciones de vida de la población. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a considerar que se habrá de poner, y así viene además el propio paquete, un gran énfasis en el gasto social, privilegiar los derechos que se han elevado al rango constitucional. ¿Y qué señala la iniciativa de ley de ingresos? Como ya comentó el maestro Carballo, bueno, se estima para el 2026 un ingreso superior a 10 billones de pesos, 10.193.683.700.000 pesos. Para el presente ejercicio fiscal se está teniendo un estimado de ingresos de 9.302.015 millones de pesos. Es decir, hay un incremento, se espera un incremento en los ingresos que obtendrá la Federación en el año siguiente. Pero yo creo que debemos considerar una cuestión que es importante y que ha sido señalada incluso por el señor secretario de Hacienda y Crédito Público. Ha señalado que a septiembre de este año la recaudación asciende a 5.297.813 millones de pesos y dice que hay un incremento nominal de 470.541 millones de pesos en lo que se ha ido recaudando. Sin embargo, esta comparativa se realiza con respecto a lo que se había recaudado en el mismo periodo en el ejercicio de 2024. Pero si nosotros tomamos en consideración las cifras, nos damos cuenta de que del total estimado para 2025 faltan por recaudar más de 4.4.202 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? No sabemos si realmente se va a cumplir con el estimado de ingresos que se estableció en la ley de la bandera. Y esto desde mi punto de vista, compañeros, y yo quiero invitarles a que desde ahora empecemos a reflexionar cada vez con mayor profundidad. Esto es preocupante. Por otro lado, también en lo que se refiere a las contribuciones, pues igualmente se señalan los estimados en la iniciativa de ley de ingresos, casi 6 billones por concepto de impuestos, frente a 5.297.000 para este ejercicio fiscal. En las aportaciones de seguridad social se establecen 641.782 millones frente a los 603.000 de este año. En materia de derechos, igualmente se espera un incremento que no es tan significativo, pero yo diría que todo suma. Y todo suma porque todas las contribuciones, y creo que esto se desprende del propio texto constitucional, cuando se establecen con un fin recaudatorio. Hay contribuciones que no tienen un fin eminentemente recaudatorio y que tienen en adición un fin extrafiscal. Pero esto no quiere decir que la contribución no sea recaudatoria, por supuesto que sí, y así lo establece nuestra Constitución. En materia de contribuciones de mejora se conserva una contribución de carácter federal que realmente deja poco y en realidad no hay una confirmación de que efectivamente se recaude más o menos casi 40 millones de pesos. Esta contribución a mí me parece que debe revisarse, ya nos tardamos en revisarla. Por lo que se refiere ya de manera concreta a los impuestos, en impuestos sobre la renta, se espera un incremento de más del 7%, en IVA más del 8%, en el impuesto especial sobre producción y servicios casi el 7%, y en impuestos al comercio exterior más del 62%. Esto del tema de impuestos al comercio exterior nos recuerda una situación, un tema grave, el tema que se ha denominado de manera general el huachicol fiscal. Esto debe revisarse, se está llevando a cabo una reforma que no me toca, pero que se habrá de tratar y que es importantísima y que tiene que echarse a andar para que pues, podamos ir atacando esto. Por lo que se refiere al tema de impuestos, en la iniciativa de ley de ingresos se señala, y esto se los quise poner de manera textual, que el Gobierno de México pondrá en marcha medidas con fines extrafiscales para combatir los efectos negativos sobre la población por el consumo de diversos productos que dañan la salud y medidas para consolidar un modelo económico soberano que impulse el desarrollo productivo y la competitividad de sectores estratégicos para el país. Este es uno de los razonamientos que sustentan el incremento de cuotas al tabaco, bebidas saborizadas, y se incluyen otros productos con nicotina, como son las bolsas de nicotina, las bebidas con edulcorantes y
Madrid, que esto no está, esto se incorporó a partir del día 25 de septiembre. Estas cuestiones son trascendentes porque no son nuevas, tampoco son nuevas, son contribuciones con fines extrafiscales. Estas contribuciones ya se empezaban a ver de acuerdo con los antecedentes que hay en la doctrina. Desde el siglo XVII se denominaban impuestos al pecado en ese tiempo. Después ya fueron impuestos que tuvieron objetivos sanitarios. Y bueno, ahora ya en fechas más recientes, pues impuestos que tienen por objeto ir logrando que mejore la salud de las personas. Entonces, estos impuestos, además, por favor, no son solamente unas contribuciones que se hayan empezado a analizar en fecha reciente. Ahora se les denomina impuestos saludables. Respetuosamente, a mí no me parece que esta denominación sea adecuada, porque son impuestos que se han establecido con un fin extrafiscal que consiste y se espera desaliente el consumo de estos productos. ¿Para qué? Para ir evitando o minimizando los daños a la salud que se han ido causando con el consumo de estos productos. Ya se habían, insisto, ya habían sido materia de análisis en distintos instrumentos internacionales, como es el Convenio Marco para el Control del Tabaco, un estudio, ahí está una lista, yo con mucho gusto pongo a su disposición esta presentación, un estudio que en fecha reciente hizo el Banco Mundial, me parece que en el mes de mayo salió de este año, que lo denominó impuestos saludables, pero me parece que no es una denominación que sea tan adecuada. La siguiente, por lo que se refiere a derechos, en materia de derechos ya vimos que también hay un incremento pequeñito, son 20.000 millones, pero en realidad este incremento es de actualización del costo de servicios, se sigue al criterio que se ha venido teniendo desde hace ya muchos años en cuanto a que tratándose de prestación de servicios, debe haber más o menos una correspondencia entre lo que se cobra y el servicio que se presta. En el caso de aprovechamiento de bienes del dominio público, pues igualmente hay una actualización en cuanto a las cuotas y la justificación es en el sentido de que se vinculan las actividades productivas que crecen al ritmo de la actividad económica y también por el crecimiento de los precios, por lo que se pronostican estos incrementos considerando el crecimiento esperado de la economía y de la inflación. Son en realidad entonces desactualizaciones. Por lo que se refiere también, en la ley de ingresos se hace alusión al endeudamiento y se autoriza un endeudamiento de carácter interno hasta de 1.780.000 millones de pesos y un endeudamiento en materia externa hasta 15.000 millones de dólares. Con esto, el endeudamiento, como ya señaló el maestro Carvalho, de nuestro país pues va en aumento. Esto es delicado, el gobierno debe ser cuidadoso de estas situaciones y de este tipo de decisiones, especialmente el legislativo, que es el órgano que corresponde la aprobación. También se establece en la ley de ingresos endeudamiento para petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos 160.619 millones en materia de endeudamiento externo para Pemex y 5.342 millones de endeudamiento externo. Para la Comisión Federal de Electricidad, 8.764 millones de pesos y 969.000 millones en externo. También hay una autorización para la Ciudad de México en la ley de ingresos, 3.500 millones de pesos. Se señala que es para el financiamiento de obras contempladas en su presupuesto de ingresos. Aquí quisiera recordar que este año hubo un incremento en materia del impuesto sobre nóminas. Se los comento y lo comparto porque a mí me tocó defenderlos. Lo defendimos con todo cuando yo trabajaba en la entonces Procuraduría Fiscal del Distrito Federal. Fue en ese tiempo que yo era joven, que no me gustaba mucho esta contribución porque yo pensaba que les alentaba que quienes éramos servidores públicos trabajáramos en administrar de manera correcta. Otro tipo de contribuciones como era el impuesto predial, en donde todavía seguimos teniendo una deuda. Es una deuda de muchísimos años que tiene que irse trabajando. Entonces, esto se los comento porque también se dijo que el incremento en materia del impuesto sobre nóminas era para establecer programas en materia de infraestructura. He estado en la medida en que me lo permite el tiempo tratando de darle seguimiento y no he encontrado los datos correspondientes. Creo que debemos estar atentos para ir aportando para nuestro país. En lo que se refiere a la tasa de recargos, simplemente quisiera compartirles que hay un incremento en los recargos por mora a 2.07%
aumento mensual. La siguiente, por favor. Tratándose también de ingresos por intereses que pagan las instituciones del sistema financiero, se propone una tasa del 0.90% de retención provisional fija. Se dice que esta tasa es conveniente porque es inferior a la que resultaría de aplicar la metodología vigente hasta 2025, que llevaría a 1.77%. Lo cierto es que se incrementa del 0.60 al 0.90. La siguiente, por favor. También en la iniciativa de ley de ingresos encontramos incentivos fiscales que se orientan a sectores productivos, como ya les decía, en materia de bienestar social y pensiones, también en materia de cinematografía y en materia de deporte de alto rendimiento. Se establece, por otra parte, se establecen esquemas de condonación de créditos fiscales para, se dice, impulsar la recuperación y el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, que hace alusión a la condonación de créditos fiscales para personas físicas y morales con ingresos de hasta 300 millones de pesos. Esta condonación incluiría multas, recargos y gastos de ejecución. Aquí solamente quisiera llamar su atención sobre una reforma que se hizo en la administración anterior al artículo 28 constitucional. Hubo una situación verdaderamente inadmisible de que se estuvieron condonando durante bastante tiempo créditos fiscales en materia de impuestos, recargos y multas de manera indiscriminada, pero a quienes se encuentran en la parte más alta de la capacidad contributiva, no para la gente del común. Y esto motivó que se prohibieran las condonaciones de recargos de impuestos, y ahora tenemos este programa, y este programa en una ley ordinaria. Y yo preguntaría, a mí me preocupa, soy abogada, lamentablemente ya con años muchos, ¿dónde estamos? ¿Dónde está el cumplimiento de la Constitución? Los abogados tenemos esa responsabilidad, la hemos abrazado porque esa es nuestra vocación. Se los he querido compartir porque me preocupa. Por otro lado, también hay otro tema que he querido compartirles, el tema de la Copa Mundial de Fútbol. Con motivo de la celebración de la Copa Mundial de Fútbol, se ha establecido una disposición con base en la que se señala que todos aquellos que participen en la organización y celebración de la Copa Mundial de la FIFA, en sus pruebas, partidos y eventos relacionados con la competencia, no estarán obligados a pagar, trasladar, retener, recaudar y enterar contribuciones que deriven de la realización de los actos o actividades o de la obtención de ingresos por su participación en dicha competencia. ¿Cuál es la justificación? La siguiente. Se señala que, bueno, pues en 2026 nuestro país será una de las sedes que albergará uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional, y que esto se ha autorizado en cumplimiento de los en cumplimiento de los compromisos asumidos mediante la garantía y declaración gubernamental suscrita por la FIFA en el año 2018, con base en la que se propuso liberar de cargas tributarias y administrativas a las personas físicas y morales que participen en la organización, desarrollo y realización de actividades vinculadas con dicha competencia. Me parece que esto debe pensarse. No es la primera vez que se hace. Vuelvo a mi juventud, que se fue pronto, pero también les comparto que pues ni sentí. En el año de 1986 también hubo un mundial de fútbol aquí. Entonces eso es concreto, porque tan nomás nos tocó un cachito. Yo fui futbolera, ya me retiré al mundial, les comparto, pero bueno, resulta que también en ese tiempo se estableció por parte de la FIFA como condición para que aquí se llevara a cabo el mundial de fútbol, que no se cubriera contribución. Desde entonces yo, bueno, estaba joven, tenía un cargo que no era tan grande, pero me puse a eso. Obviamente nadie le hace caso a uno, pero yo quiero decirles que esto debe llamar a uno a la reflexión, porque por lo menos en esos años yo no vi que esto hubiera tenido un resultado. ¿Para qué? Para las mayorías, y creo que es para las mayorías para las que debe legislar. Luego también hay un régimen temporal de repatriación de capitales, con beneficios fiscales. Es un régimen largo que se va, espero yo, creo que sí, se va a tratar en los subsecuentes mesas. Y por otro lado, bueno, pues les puse ahí en la presentación unos indicadores que son importantes de considerar desde el punto de vista de ingresos y desde el punto de vista económico: el tema de la inflación, el crecimiento del PIB, el precio promedio del barril de petróleo, el tipo de cambio del dólar, etcétera. Y quiero concluir esta presentación recordándoles, ya nos decía el maestro Carvalho, recordándoles que la Rectoría del Desarrollo Nacional le corresponde al Estado, le corresponde a los órganos del Estado.
Y los órganos del Estado deben ser, de acuerdo con lo que señala el artículo 25 constitucional, responsables de la estabilidad de las finanzas públicas, porque es su obligación velar por esta estabilidad, tanto de las finanzas como del sistema financiero, a fin de coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y del empleo. Todos nosotros, seamos parte del sector público, sector privado, de clases económicamente fuertes, unas no tan fuertes, tenemos la obligación de contribuir al desarrollo de la nación, concurriendo a hacer nuestras actividades y nuestros esfuerzos para que este desarrollo verdaderamente cristalice. Es tiempo, me parece, de pensar si es correcto estar teniendo una autorización de deuda de casi el 20% para este año frente a los ingresos que se pretenden obtener. También es tiempo de pensar y de luego que piensen y de estudiar qué es lo que tiene que pasar con el ingreso. ¿Por qué decimos que tenemos billones y no completamos? Hasta ahorita no se ha completado. Muchas gracias, les agradezco mucho. Muy buenos días, sé que nos quedan pocos minutos, como todavía falta alguno de mis colegas, rápidamente agradecer al Colegio de Profesores de Derecho Fiscal, al Seminario de Derecho Fiscal, es decir, al maestro Luis Carvalho Barbanera, a la doctora Margarita Palomino por la invitación y la organización de este seminario. Aquí toca la parte del presupuesto, así que bueno, intentaré hacerlo rápido, dinámico, breve. Como ustedes ya pudieron ver, el paquete económico constituye pues uno de los ejercicios fiscales más importantes y al mismo tiempo más controvertidos de los últimos años. Ya lo han repetido, ya se ha dicho aquí, con ingresos estimados por más de 10 billones de pesos, con un gasto prácticamente equivalente a esta cantidad. Y este paquete no solo define la política presupuestal para el segundo año de la administración federal actual, sino que también pues revela cuáles son las prioridades políticas, sociales, económicas, que delimitarán el rumbo del país en un contexto pues altamente global y pues muy incierto. Es decir, no se trata solamente de un documento, digamos, técnico, sino también, eso creo yo, más bien una declaración de intenciones, de buenos propósitos y que desde luego merece pues un análisis más certero, más reflexivo. Por eso es que yo celebro mucho pues que se generen este tipo de encuentros, de seminarios para pues fomentar el debate conjunto. Si pasamos a la siguiente, bueno, ya dijimos cómo está integrado el paquete, ya se repitió, nos vamos a la que sigue. La articulación tanto de la iniciativa como de la iniciativa de ingresos como el presupuesto de proyecto de ingresos de la Federación y los criterios de política económica son tres componentes que nos muestran, por un lado, las expectativas, como les decía yo, pues un tanto optimistas de crecimiento y de recaudación, y por otro, pues reflejan también los riesgos estructurales que pueden comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. El gobierno plantea un crecimiento económico para 2026 en un rango entre 1.8 y 2.8%. Como ya decía la doctora Mendoza, acompañado de una inflación del 3%, un tipo de cambio al peso de dólar por 18.9 pesos, bueno. Sin embargo, estas previsiones deben de leerse con cautela. Como yo les había comentado en el seminario que se organizó por esta misma facultad en enero de este año, al interior de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Económicas plantea que ese crecimiento no va a ser del 3%, que como mucho va a ser del 1%. Incluso escuchen esto, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial proyectan un crecimiento entre el 1.1 y el 1.4, es decir, la brecha, la diferencia entre la visión oficial y el consenso internacional es significativa y plantea problemas de credibilidad. Si las proyecciones que se hacen desde Hacienda resultan demasiado optimistas, pues el país enfrentará
inevitablemente ingresos tributarios menores, recortes de gastos no previstos y la necesidad de recurrir a mayor endeudamiento. La historia reciente pues, nos ha enseñado cómo es que el exceso de optimismo termina trasladando costos a las generaciones futuras. Yo sé que aquí, la mayoría que están aquí son muy jóvenes, ¿no? Pues piensen que esa deuda la van a terminar pagando ustedes, sus hijos, sus nietos, bisnietos. En lo relativo, si cambiamos a la que sigue, a los ingresos tributarios, pues ya se comentaba, el paquete proyecta un crecimiento real de 6.5%. Este crecimiento está sustentado, como ya nos lo comentaba la doctora Blanca Alicia, pues entre otras cosas en un incremento al 7% en el IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con incrementos como a las bebidas azucaradas, edulcoradas, carbonizadas, azucaradas, energizantes. Es decir, fíjense, actualmente se pagan 70 centavos por cada litro de refresco. Para el siguiente año van a ser 3 pesos. Entonces ustedes calculen que si compran una Coca-Cola de 3.5 litros, hagan su cuenta. Para el tabaco, por ejemplo, pues se propone una tasa, el tabaco tiene 2 impuestos, uno a valores, que era del 160, ahora es del 200%, y un impuesto específico que hoy por hoy es de 60 o 70 centavos por cada cigarrillo. Para el siguiente año es de 1.20 pesos por cada cajetilla que contenga el cigarro. Entonces, chicos, ustedes que fuman, y como saben, un 8% a los videojuegos violentos. De hecho, en el último día de este seminario, pues se tocará específicamente todas estas medidas del IEPS, ¿no? Y bueno, si bien estas medidas pueden justificarse en términos de salud pública, de protección social, lo cierto es que también son impuestos indirectos que terminan afectando con mayor intensidad a los consumidores de menores ingresos. Y ello los convierte en medidas con efectos regresivos, a menos que se acompañen de políticas públicas compensatorias, es decir, mayor acceso a servicios de salud, pero vamos a ver lo que ocurre en esta materia. Además, cabe preguntarse si este tipo de impuestos realmente cumplen con su objetivo de modificar nuestras conductas, o si por el contrario terminan funcionando pues como meros parches recaudatorios que posponen la discusión de fondo de una reforma fiscal integral y progresiva. Si pasamos a la que sigue, bueno, porque ya estamos aquí, entonces nos quedamos aquí. El tema más delicado es sin duda el costo de la deuda pública, que alcanzará un récord histórico de más de 20 billones de pesos, lo que equivale al 52.3% del Producto Interno Bruto. El déficit se calcula en 4,1% del PIB, y lo más preocupante es que 14% de esta cantidad provendrá de nueva deuda. De acuerdo con México Evalúa, lo alarmante es que de cada peso que destina el gobierno federal, 61 pesos se destinan a inversión, mientras que el otro restante, es 40 centavos, se utiliza en gasto corriente o en el pago de intereses de la deuda. Y pues esto contradice un poco la regla de que el endeudamiento debería de usarse exclusivamente para financiar proyectos pues que generan riqueza, mayor crecimiento económico. Como vemos, pues la estrategia actual no solamente es riesgosa, sino que también es ineficiente desde el punto de vista económico. Ahora sí la sigue. Y en el análisis del gasto se observa un crecimiento significativo en programas sociales prioritarios que alcanzarán casi 1 billón de pesos. Entre ellos destacan la Atención Mujeres Bienestar, con un incremento del 267%, el programa Salud Casa por Casa, con un aumento del 93.2%, la beca Rita Cetina, que crecerá casi un 60%. Si pasamos a la siguiente, sin duda estos programas pues buscan fortalecer la política redistributiva que hemos estado atestiguando desde la administración anterior y pues atender necesidades sociales apremiantes. No obstante, la crítica surge al comparar estas mismas cifras con sectores estratégicos como salud, educación y seguridad. El gasto en salud representa apenas el 2.6% en relación al PIB, es decir, muy por debajo del estándar internacional, porque lo recomendado es que un gobierno destine al menos el 6% en salud. Digo, nosotros apenas 1/3 parte de eso. La educación se mantiene estancada en un 2.9% y la seguridad pública recibirá apenas el 0.5%. Escuchen esto, en un país como México, en donde pues lo más apremiante son precisamente estas 3 necesidades: seguridad, educación, salud. Si pasamos a la que sigue, entonces vemos aquí pues una crítica de fondo, ¿no? Como país nos estamos endeudando como nunca, pero seguimos sin fortalecer suficientemente los pilares básicos del desarrollo humano. Un punto importante y de gran controversia resulta el rescate de Pemex.
se proyecta destinar más de 263,000 millones de pesos a esta empresa, lo que representa un aumento del 87% respecto del año anterior. Es decir, esto significa que cada mexicano, cada uno de nosotros, está cargando casi una deuda de 2,000 pesos adicionales solo para sostener pues a esta compañía, cuya producción pues ha venido declinando y sus metas de recuperación pues resultan cada vez más optimistas. Además, el reparto de los recursos petroleros resulta históricamente desfavorable para la Federación, que apenas obtendrá un 19%, mientras que Pemex conservará el 81% de lo que genera. Aquí la pregunta que tendríamos que hacernos todos es: ¿tiene sentido estar destinando mayores cantidades de recursos a una empresa que no se ha adaptado a la transición energética? Digamos, esto a lo mejor podría ser incluso pues, de otro tema, de otro conversatorio. Si pasamos a la siguiente. Y entonces lo que yo les comentaba, jóvenes, que ustedes van a terminar cargando esta deuda, el impacto generacional del paquete es un aspecto que no podemos dejar por alto. La deuda per cápita supera los 151,000 pesos, es decir, cada uno de nosotros ya debe 151,000 pesos, lo que compromete pues seriamente la capacidad de las futuras generaciones para fomentar, financiar proyectos de desarrollo. El CIEP, por ejemplo, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, advierte que este endeudamiento, pues por un lado no está generando un crecimiento productivo equivalente, y por otro, que de mantenerse esta tendencia, pues cada vez va a ser más difícil cumplir con los compromisos financieros una vez que finalice el bono demográfico de nuestro país. El bono demográfico es ese punto de inflexión en que ya no somos un país mayoritariamente joven, sino que empezamos a envejecer. Esto se prevé para 2053. Es decir, que estamos hipotecando el futuro. Estamos hipotecando el futuro en el sentido de que, pues, este tipo de proyectos, de paquetes económicos, no deberían analizarse nada más en el corto plazo, sino también en el largo y desde un punto de vista no solamente económico, sino también ético y político. Es decir, ¿qué derecho nosotros tendríamos para estar trasladando costos a las futuras generaciones, a las que incluso pues, ni siquiera han nacido? En conclusión, el paquete económico refleja una dualidad. Por un lado, avances en términos de gasto social y de inversión en proyectos prioritarios, y por otro, riesgos significativos derivados de un endeudamiento acelerado, escenarios macroeconómicos poco realistas y una política tributaria que sigue evitando el debate de una reforma integral. Y aquí lo que está en juego no es únicamente la estabilidad de las finanzas públicas, sino la posibilidad de construir un modelo de desarrollo más justo, más equitativo, más sostenible. Por tanto, el reto consiste en lograr que este paquete no solo se convierta en un ejercicio de gasto coyuntural, sino en un punto de partida para repensar la hacienda pública mexicana en términos de responsabilidad fiscal, equidad social y visión de largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Israel Santos por su intervención, y pasamos a la última exposición de este día. Tenemos programado, después de esta última intervención, abrir un espacio de preguntas y respuestas de los expositores. Entonces, con la exposición del maestro Daniel Cortés. Por favor. Muchísimas gracias, maestro. Antes que todo, agradecer la invitación. Para mí siempre es un honor estar en estos foros. Bueno, pues hemos escuchado que hay déficit fiscal, hemos escuchado que se tiene que ampliar la base fiscal en este país por los compromisos que se han ido adquiriendo. Y no podría ser de otra manera, porque muy acertadamente se ha puntualizado que incluso los ingresos petroleros mexicanos están cayendo. Ustedes saben que caen por una cuestión natural, pero al mismo tiempo caen por los compromisos internacionales en materia de cambio climático. Ya no vamos a poder usar el petróleo igual que antes. Siendo México un país petrolero, pues vamos a tener que ampliar toda la cuestión fiscal para obtener mayores ingresos por esta vía. Pero entonces les adelanto mi conclusión. Habrá que hacer lo necesario
pero jamás violando derechos humanos. Tenemos nosotros que como abogados buscar ese equilibrio entre realizar lo que se debe hacer, pero al mismo tiempo respetar cualquier derecho humano que se pudiera haber disminuido en el proceso. En ese sentido, voy a puntualizar algunas cuestiones ya particulares de la ley de ingresos que a mí me han llamado la atención. Vamos con el primero. Dicen que desde el ejercicio 2018 no se han actualizado las tasas de recargos con tasas vigentes y por lo tanto el gobierno sostiene que resulta menos costoso para los contribuyentes mantener adeudos con el fisco que con una institución de crédito. Es más barato no pagar impuestos que pedir un crédito a un banco. Pero lo que creo que esta iniciativa está olvidando es que la jurisprudencia federal nos ha enseñado que las instituciones financieras en México tienen una manera de actuar. Las autoridades financieras tienen otra normatividad y cuando los asuntos se plantean en los juzgados federales nos han generado una serie de jurisprudencias en las cuales se ha reconocido el anatocismo en México. Se ha reconocido lo que es, diría, el Pacto de San José, y eso apúntenlo, por favor, después revísenlo con mayor atención. La explotación del hombre por el hombre. El Pacto de San José o Pacto de Derechos Humanos americano homologa el anatocismo en cualquiera de sus formas, no solo financiero, bancario, financiero, sino cualquiera, a la explotación que sería similar a la trata de personas. Digo, para que vean la importancia que el tema tiene. Bajo ese tema se propone que haya un incremento de recargos a una tasa de 1.38 mensual sobre saldos insolutos. 1.42 cuando hay plazos hasta 12 meses. 1.63 en plazos mayores a 12 meses y menores a 24. Y llegamos a un tope de 1.97 en plazos superiores a 24 meses. Y lo que tenemos que apuntar a reserva de ver en concreto los números es que vean que la tasa de 1.38 en saldos insolutos es la menor, mientras que cuando tú tienes un plazo, es decir, cuando ya presumimos que hay un convenio con el SAT o con una autoridad fiscal, es mayor el interés. Significa que es más barato no dar la cara que tener un civismo fiscal y decir, bueno, sí te debo y te quiero pagar. No, si te escondes, entonces tu tasa de recargo, si te ejercitan facultades de comprobación, si te liquidan un crédito fiscal, será de 1.38. Pero si yo me acerco y digo, quiero pagar, dame un plazo, la tasa menor será de 1.42. Bueno, una de las últimas jurisprudencias de la Suprema Corte, 2.026.316, su número electrónico, dice que para poder estudiar el anatocismo en casos concretos hay que ver la tasa de interés efectiva promedio ponderada que publica Banco de México. La última que encontré fue publicada para enero y febrero del 2025 por Banco de México y nos da una tasa promedio de 53.57%. Uno diría, bueno, pues la tasa de 1.97, que es la mayor para recargos, no va a superar el 24% anual, está a la mitad de la ponderada. Pero la ponderada está muy referida a tarjetas de crédito, que son los créditos con mayores riesgos financieros, porque no hay garantías, porque es casi crédito por antecedentes. Pero entonces el fisco se va a la mitad, lo cual nos pone en que sí son mayores los intereses que para créditos, por ejemplo, hipotecarios y posiblemente créditos a algún tipo de consumo, ¿no? Como automovilístico. Bueno, esto nos deja la duda para dejar en el tintero un estudio más minucioso sobre si esto pudiera o no, pues, contravenir el Pacto de San José en materia de anatocismo. Si se dice que el hombre no debe explotar al hombre, el ser humano no debe explotar al ser humano,
pues, ¿qué diríamos del Estado al ser humano, ¿no? Lo dejamos en ese aspecto. Se comentó que se va a hacer un incremento en lo que son los intereses que pagan las inversiones. Se va a establecer una tasa fija de retención provisional del 0.9% sobre el monto del capital. Claro que es provisional. Lo que no me gusta es que están ya grabando el capital. Lo que debe de grabarse es el ingreso, el interés que te genera. Pues se está grabando el capital como la base. Como es provisional, muy posiblemente el redondeo se haga, el ajuste de las cuentas se haga en la declaración anual, pero de entrada se graba el capital. Y al ser una tasa fija, pues siempre decimos en el aula que el principio de proporcionalidad que establece la Constitución se logra cuando el legislador establece tasas progresivas para que haya diferentes categorías de contribuyentes. Entonces las tasas fijas siempre nos dejan ese mal sabor de boca de que puede no respetar este aspecto de la proporcionalidad, ¿no? Y obviamente, al ser una tasa fija, si tú tienes una inversión, pensemos en CETES, el interés va a ser menor que una inversión en valores. Entonces, al irte al monto invertido, dos inversiones del mismo monto en diferentes sistemas de intereses van a dar la misma retención y, claro, van a dar el ajuste hasta el final del año, ¿no? Entonces, bueno, creemos que puede haber estas cuestiones, ¿no? Un tema que me llamó mucho la atención: las aportaciones al Instituto de Protección al Ahorro Bancario no serán deducibles en 3/4 partes del monto. El gobierno establece que la Ley de Protección al Ahorro Bancario establece una cuota a cargo de la banca múltiple que en el artículo 10º transitorio de la original de la primera versión estableció que el IPAB podría disponer de 3/4 partes de esas cuotas para concluir programas y liquidar operaciones del FOBAPROA. Jóvenes, ustedes no habían nacido cuando estaba el problema del FOBAPROA. Pero tomamos este argumento para una cuestión actual, que es la protección de los depósitos de todas las personas en instituciones bancarias, pues digan que ya no sean deducibles. Evidentemente, el primer problema es que creo que esta iniciativa desconoce que las instituciones de crédito aportan al IPAB porque la ley los obliga. Y dicen que no es un gasto operativo para poder ser deducible. Vaya, pues si a mí algo me exige la ley y me dicen que eso no es operativo, yo quiero ver que la dejen de pagar y a ver si no el IPAB y la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores no les van a sancionar y van a poder incluso poner en riesgo su propia autorización para estar operando, ¿no? Bueno, entonces, perdón, aquí tenemos dos cuestiones, ¿no? El desconocimiento de que es una obligación legal y el segundo aspecto que consideramos que es una reducción artificial de la deducibilidad. Bajo ese argumento ustedes saben que hay mucha jurisprudencia que dice que reducir la deducibilidad puede llevar a un incremento artificial de la base gravada. Entonces, bueno, es un tema, ¿no? Ahí que dejamos. Y para no seguir con ejemplos, porque esto es meramente quererles dejar la intención de que ustedes lo revisen ya a cuestión muy particular, pues también se habla de que ahora las empresas amparadas a la operación de la famosa ley FinTech, las operaciones de tecnología financiera, pues que no han cumplido sus obligaciones. Yo al leer estos rubros, la verdad quedé más confundido que si no los hubiera leído. La ley FinTech establece dos tipos de empresas de tecnología. Aquellas que pueden crear sus medios de pago, no sistemas de pago, medios de pago,
Y ustedes lo ven en muchas, puedes llegar y pagar tus productos con el celular, etcétera, etcétera. Y las otras que están capacitadas para otorgar financiamiento, pero siempre y cuando sea por medios tecnológicos. Aquí abro un paréntesis, yo uso mucho el metro y he visto que han llenado de publicidad una empresa que no voy a decir su nombre, pero que su logotipo es un monstruito, y después vi que el monstruito es el crédito, porque pongan atención en las letras de abajo de su publicidad y dice que el CAT es de 456%. El CAT es el costo anual total de intereses y otros accesorios. Quiere decir que si tú pides 10,000 pesos, tienes que regresar 45,600 de puros accesorios más los 10,000 pesos que pediste. Bueno, ya vi que el monstruito es el crédito, ¿no? Pero la ley FinTech ha facilitado el acceso sin mucho estudio de los usuarios de las condiciones de los créditos que se otorgan. Tengan cuidado. A veces nada más hay que apretar el botón de la aplicación y te cae el depósito a 5 minutos. Y lo que también va a haber es una serie de accesorios que se vuelven demasiado gravosos, ¿no? Bueno, la iniciativa dice que las empresas fintech no han retenido los impuestos, que hay que poner ahí algún tipo de candados. Después, pues yo dije, pues son principalmente medios de pago. Después se brinca las que otorgan financiamiento. Yo dije, bueno, pues van a grabar ahora además el otorgamiento de financiamiento. Pues no, digo, eso hubiera sido una cuestión técnica jurídica no muy loable. Pero tampoco. Y al final nos dicen que van a grabar los intereses que las empresas fintech paguen a sus inversionistas. Entonces yo ya no entiendo. Me empiezan diciendo que no hay retenciones y traslados de impuestos y acaban concluyendo que quieren grabar los intereses, no los que cobran el financiamiento, sino los que paga la empresa a sus inversores. Entonces, bueno, habrá que ver cómo aterriza en concreto ya la redacción de ese articulado para poder ya hacer un análisis en detalle. Hay más temas, por favor, yo les invito a que los revisen, pero acuérdense, y cierro así, en un círculo. Habrá que hacer lo necesario para afrontar los problemas que tenemos económico-fiscales en el país, pero jamás pensando que podemos aplastar el derecho humano de alguna persona en el camino, ¿no? Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias al maestro Daniel Joaquín por su exposición. Y pasamos a la parte final de esta mesa de ir atendiendo, ojalá que fuera una especie de diálogo entre ustedes y los expositores. Damos con ello pues, la palabra a quienes quisieran formular alguna pregunta y pues sí, maestro Carrasco. Tengo preguntas para todos, pero me va a quedar uno de los ponentes de los jóvenes. Uno de los ponentes de los jóvenes, que soy yo también. Hemos observado con mucho cuidado las críticas, las observaciones. Magistralmente Joaquín se dijo que no aplasten al contribuyente. Realmente se le va a llevar por años, lamentablemente. Pero eso las críticas, yo le pregunto al doctor Israel, ahora, ¿qué consideras que debe hacer? Ya vimos el mal, ahora ¿cómo lo podemos remontar? Pues la pregunta, desde luego, es muy interesante, maestro Carrasco. Yo creo que esa pregunta de los 64 millones de pesos es fácil criticar, pero ¿cómo se puede responder? Justamente en el seminario de enero de este año, yo comentaba, creo que sí se ha ido aplazando lo que comentaba un poco en la charla, la necesidad de un debate realmente profundo, de una reforma hacendística integral. En nuestro gobierno, si usted lo ha visto, ha crecido la recaudación, pero básicamente a mano de echar a andar la maquinita fiscalizadora del Estado. Y yo creo que lo que subyace de fondo es un replanteamiento profundo de la hacienda pública mexicana y en sus tres vertientes, es decir,
federal, estatal y mucho el fortalecimiento de la hacienda pública municipal. Creo que hay muchas áreas de oportunidad y que nosotros estamos desde luego dejando de lado. Hay riquezas que se nos escapan. Yo no quise comentar, pero me gustó mucho escuchar lo que decía la doctora Blanca Alicia respecto de esta facilidad de que no se van a pagar, no se van a cobrar impuestos ni retener ni trasladar con motivo de la organización del mundial, ¿no? A nadie que participe, personas físicas y morales que participen pero también quienes participan pues son los propios jugadores. Fíjense, esto es absurdo, entonces quiere decir que todos los futbolistas que vienen del extranjero, que esto, digamos, está convenido en el marco de los convenios bilaterales que tenemos, pues, México con el mundo, en el artículo 17 de artistas y deportistas, que permite a México, en este caso como país de fuente, pues, grabar sobre los ingresos de estos deportistas, pues tampoco van a pagar. Entonces, qué maravilla, porque va a ser un supuesto de doble no tributación, no van a pagar ni allí, ni van a pagar aquí. ¿Y qué estamos hablando? Piensen cuáles son los ingresos de un deportista, de un futbolista. O sea, piensen en Messi, ¿no? En estos, o sea, claro. Ahí están los problemas, que yo creo que muchas veces al derecho fiscal mexicano se le escapan las verdaderas riquezas, ¿no? Y vemos, en cambio, esto que yo les comentaba, que comentaba también la doctora, ¿no? El aumento a los refrescos, ¿no? Que México sigue siendo el mayor consumidor de la marca de Coca-Cola. Somos el principal consumidor a nivel mundial. Entonces, cuando están subiéndole a 3 pesos por litro, pues desde luego no están afectando a Carlos Slim, ni al tío Richie, ni a la clase media de este país. O sea, le están afectando al decil, ¿no? Más pobre de la población, ¿no? Si eso realmente se va a comprometer o se va a traducir en una mejora a los accesos de servicios de salud pública para mitigar esos problemas de los que padecemos todos los mexicanos, la obesidad, la hipertensión, ¿no? La diabetes, pues ojalá que sí. Yo la verdad es que lo pongo pues muy en duda. Es decir, yo creo que lo que tendríamos que hacer es replantear lo que tenemos y ver las capacidades en las fortalezas, les digo, sobre todo en los gobiernos subnacionales. Muchas gracias. Bueno, yo quizá no sé muy bien cómo articular la pregunta, pero como mi inquietud también es, de acuerdo con lo que decía el maestro Carballo, sobre el carácter excepcional de la deuda y del endeudamiento en México, no debería este carácter excepcional obedecer, bueno, vi que la ley dice que esto obedece a las situaciones económicas del país, pero si esto debería estar plenamente justificado, pues no debería de ser este carácter excepcional una limitación frente justo a esto de que si la FIFA va a ganar 8 billones de dólares, entonces pues sí, o sea, solamente la FIFA va a ganar 8 billones de dólares y todas las ganancias también que se van a obtener, pero también esto, ¿cómo podría también justificarse a lo que señalaban también la doctora Mendoza en la presentación, que decía, había una lámina, ¿no? En cuanto a los beneficios fiscales que se iban a otorgar, en el que se señalaba que, señala la ley de ingresos, que se va a canalizar de manera prioritaria, o que se iban a canalizar de manera prioritaria a los programas sociales. Entonces, ¿cómo es posible que estamos, o sea, no hay yo no veo una sostenibilidad, consideran ustedes, y la pregunta, perdón, es pues para quien quiera responderla, pero consideran ustedes que esto es sostenible y que el endeudamiento y el carácter excepcional del endeudamiento debería servir como una limitante ante estas circunstancias? Pues qué bueno que suscita estas interrogantes, ¿no? Ahí hay un trabajo técnico jurídico entre lo que se ha logrado ya incorporar a la Constitución en estos principio de estabilidad financiera, principio de responsabilidad nacional, principio de sostenibilidad financiera. Digo, ya se incorporaron en la Constitución, pero en las etapas de ir aterrizando el principio y darle el cumplimiento de los obligados, pues es una norma jurídica que sentarse quién está obligado y cómo se genera un derecho, ¿sí?, en temas tan generales y abstractos como estos, ¿no?
conociendo las técnicas para la conclusión correspondiente. Yo respondería, ¿cómo hacemos? No se han logrado todavía. Estamos en la necesidad de profundizar más el estudio de estos temas y que esos estudios vayan en ese sentido práctico de impulsando medidas concretas, normas jurídicas que puedan ser eficaces en el resultado. En el momento actual, en el plano de lo que se propone para el 2016, pues francamente no se logra. Está casi de risa. Yo nada más agregaría lo siguiente. Inclusive fue de parte de lo que comentó el maestro. La asunción de deuda se lleva a cabo única y exclusivamente cuando hay situaciones de emergencia que son verdaderamente excepcionales. Situaciones que dan lugar a que con lo que se obtiene de recursos no se pueda sufragar el gasto. Sin embargo, también creo que, y en este caso se ha estado olvidando lo que señala la Constitución, y a mí me parece que debemos mirar más hacia ella y debemos ser muy amigos de ella. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que las contribuciones que se establezcan, y hay libertad de diseño, de elección de campos a grabar, dependiendo de los distintos órdenes de gobierno, serán invariablemente las necesarias para cubrir el presupuesto. Y tiene que pensarse entonces en un ingreso que sea necesario para cubrirlo. Y no estar entonces asumiendo deuda que es altísima y que pone en riesgo tanto a los que estamos viviendo ahora en la actividad económica, todo el desarrollo y también en el futuro. Entonces yo creo que debemos recapitular en el análisis de los principios constitucionales, por eso tenemos nuestra Constitución y nos la dimos. Y por otro lado, pues sí pensar, como decía el doctor Israel, en una reforma, que fue lo que preguntó Hugo. Esta reforma, fíjense, ya les dije hace un rato que ya soy vieja, qué pena, pero desde que yo era joven decían todos, hay que hacer una reforma fiscal, y luego decían, no hombre, ¿y qué reforma fiscal? No, pues una reforma fiscal. Ya se hizo tarde. Lo que tenemos que hacer es revisar y ver cuál es el grupo de contribuyentes que tenemos. En materia de ingresos, hasta dónde grabar el ingreso, y se puede, porque tenemos datos, hay avances tecnológicos. Hay muchísimas cosas que ahora se pueden hacer, que no se podían hacer hace 40 años cuando yo trabajaba en la fiscal de López, pero y aún así había esfuerzos. Entonces hay muchas posibilidades. ¿Qué es lo que sucede? A mí me parece que no hay la voluntad política de hacerlo. Porque luego se piensa, y yo no creo que bien, yo he trabajado muchos años al servicio del Estado, que no creo que bien se piensa que si la gente toca la cuestión impositiva se pierden votos que aquí que allá, creo que no. Debe entonces hacerse una reflexión, hacerse análisis, que tenemos datos, ponernos a trabajar, que tampoco luego no nos gusta tanto, y entonces ya hacer una buena reforma fiscal. Es lo que yo diría, y dejarnos de que sí, una reforma, de aventar la base. ¿Qué es esto de que está hablando? Se confunde la base con el elemento fundamental de la contribución denominado base. Aumente la base. Cobrarle más a más gente que tenga capacidad contributiva y hasta arriba. Hay que ver que paguen. Hay esfuerzos. Por ejemplo, hay que reportar todas esas planeaciones. Hay esfuerzos que se hacen, pero no es suficiente. Necesitamos esforzarnos más. Es lo que yo diría. Muchísimas gracias por permitirme intervenir. Gracias, maestro. Es lo que se ponen de acuerdo los datos interesantes. Se piensa que México, de acuerdo a cálculos generales, se espera que va a tener alrededor de $3,000 millones en negocio, lo cual supera 235 veces el logro que tuvo la Fórmula 1 en México. O sea, el monto de ingresos que van a tener y no van a ser grabados. Eso no lo van a hacer. Es lo que comentó el doctor Israel. Nada más para que nos demos una idea si estamos pichicateando otro tipo de ingresos. Pero bueno, solamente como comentario. No sé si alguien más de la mesa desea participar. Y doctora Margarita, lo que decía también la doctora Blanca Alicia aquí, cómo es que se siguen prometiendo o se siguen incorporando, mejor dicho, estos programas masivos
¿no?, para la condonación, ¿no?, de créditos, de impuestos, de recargos, actualizaciones, etcétera, cuando precisamente la historia nos ha demostrado, fíjense, de 2000 a 2018 el Estado dejó de recaudar 2.4 billones de pesos en estos programas de cancelación y condonación masiva de créditos fiscales. 2.4 billones. De esos 2.4, el 33% se lo llevaron 10 empresas del país. Y no eran empresas pobrecitas, porque si uno revisa la figura de la condonación, no, pues solamente tiene que ser algo excepcional que el Estado te perdone la deuda. Pero si revisamos la de la cancelación también, porque no eran empresas que cayeron en insolvencia o que fueran créditos incosteables, eran créditos chonchos y no pagaron. Entonces, claro, yo creo que coincido con la doctora Mendoza, no hay que hacer una revisión profunda y pegarles a los que realmente revelan esa manifestación, ¿no?, de riqueza, de capacidad contributiva. Perdón. Maestro, ¿alguna otra cosa? ¿No? Perfecto. Bueno, pues no nos resta más que agradecer a todos nuestros invitados, al doctor Israel, al maestro Mackenzie, a la doctora Blanca Alicia y al maestro Luis Castillo. Gracias por su participación y generosidad para compartir sus conocimientos y sobre todo para llevarnos a la reflexión. Y a todos ustedes agradecerles su presencia y invitarles a la mesa del día de hoy, a la mesa del día de mañana, que va a ser plataformas digitales ISR IVA y que estarán a cargo de dos destacados ponentes, la participación del doctor Raúl Rodríguez Lobato y de la doctora Edna San Juan Valenzuela, una dupla de expertos en materia fiscal, pero con diferente perspectiva. Muchas gracias. Hasta mañana. Es aquí, en la hora Magna Jacinto Paredes. Aquí nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Buen día a todos.